Hola, mi nombre es Sofian. Yo estoy dentro de la licenciatura de psicopedagogía aquí en la Universidad de Monterrey. Y pues nada, el día de hoy les voy a contar un poquito sobre mi reflexión intercultural en lo que fue mi intercambio en otoño del 2024. Pues bueno, es importante mencionar que me fui yo a Noruega y para mí fue algo increíble. De hecho, no era de los lugares que yo había seleccionado. Yo tenía como primera opción Finlandia, en segunda opción tenía Madrid y en tercera opción tenía a Brasil. Entonces, ninguna de esas fue, pero yo creo que todo pasa por algo y quedé seleccionada en Noruega y hoy en día es de mis lugares favoritos en todo el mundo. Y pues bueno, nada más les voy a contar un poquito de mi experiencia como tal. Yo me fui completamente sola a Noruega porque principalmente me iba a ir con una amiga, pero pues bueno, por azares del destino me fui sola, por el cual también quedé en una opción en la cual no había sido mi primera opción. Y pues nada, la verdad sí fue un reto súper grande al principio como irme yo solita y todo esto, pero aquí es donde voy a explicar mi parte como de la teoría y de lo que fue para mí el tener una materia de la UDEM dentro de mi proceso del intercambio, o sea, llevar una materia de la UDEM mientras yo estaba en Noruega y pues entregar trabajos como si fuera como cualquier otra materia. Es súper importante mencionar que para mí sí hubo una completa relación entre la teoría y mi experiencia, porque creo que cualquier persona podría decir como por qué necesito llevar una materia adicional en mi intercambio, pero yo lo vi así. Para mí, la materia de competencias interculturales fue equivalente a un acompañamiento necesario en todo mi proceso del intercambio, porque es una materia donde te van dejando como proyectos semanales en el cual trabajas mucho la parte de la autogestión porque no hay una maestra o un maestro como tal detrás de ti, pero te sirve muchísimo como herramienta porque ves las etapas del proceso, cada semana que vas entregando las tareas que te entregan, pues realmente tú haces una reflexión de lo que estás viendo y a mí me sirvió muchísimo por esto. O sea, puse como ejemplo esta tarea en el cual en un rango de creo que un mes nos dejaron una tarea de por medio de fotos explicar como etapas de las cuales estábamos viviendo y te explican teóricamente las etapas que son la etapa de luna de miel, la etapa de la ansiedad, la etapa del ajuste, la etapa de la adaptación, de todo, ¿no? Y me sirvió muchísimo a mí esta tarea como tal, porque uno no se siente como tarea y dos, porque realmente entiendes lo que es un proceso de adaptación, o sea, lo que es el proceso y cómo funciona hoy en día la globalización, ¿no? Cómo cuando alguien se va de su estado, de su país, vive por estos procesos. Entonces sí creo que me fue súper, súper útil y bueno, esto es una de las varias tareas, pero como les digo, nunca se sienten como tareas y si realmente le tomas el provecho que tienen, como yo en este caso, creo que puedes sacar muchísimos beneficios adicionales a cualquier materia, ¿no? Y luego, en la parte de retos interculturales, es importante que sepan que creo que yo tuve tres retos súper así que me marcaron. Número uno fue la comida. No sé si han ido a Noruega ustedes, yo soy de Monterrey, pero la comida y en general México tiene una gastronomía increíble y en Noruega sí la sufrí muchísimo por eso y creo que el poder platicarlo, porque yo me ponía en contacto con la maestra que, que daba en este caso como la clase asincrónica y yo le escribía y le platicaba y me acompañaba muchísimo en este proceso de tú prepárales a ellos tu comida, compra en el súper esto, y me sirvió muchísimo. Entonces, creo que sí fue un reto súper primordial, pero que sí pude como llevarlo a cabo. El segundo reto es que yo trabajé allá, fui babysitter de un bebé y me encantó, pero es un reto porque al final lo laboral mexicano no es lo mismo laboral en ningún otro lado. Entonces, pues sí fue una parte que me costó mucho al principio la adaptación como de normas, de reglas como tal, pero es parte del proceso intercultural. Y la número tres es el idioma. En Noruega hablan noruego y es un idioma muy complicado. De hecho, se acerca al nivel de dificultad del alemán para un español como tal. Entonces, sí, sí me costó, pero como la verdad en mi intercambio me fue súper bien en esta parte porque ofrecen, normalmente cuando te vas de intercambio, las universidades, las mismas universidades ofrecen a los alumnos de intercambio una clase como donde te enseñan el idioma de la cultura.
te recomiendo mucho no saltártelo. Yo lo tomé y hoy no es que hable lo más profesional noruego, pero mínimo en mi estancia ya sobreviví perfecto con lo básico. Y bueno, por último, en la parte de sensibilidad intercultural, respondiendo a la pregunta de cómo soy hoy y qué me llevo a nivel cultural hoy y que lo puedo ver como reflejado en mi día a día, yo creo que sí soy otra persona. Y la verdad es que antes de irme a Noruega, creo que me considero una persona súper extrovertida, súper social, como que no tenía tantos límites, pensaba siempre, o sea, no tenía pena a las cosas. Y hoy en día sigo siendo la misma persona, pero creo que sí fue un shock muy fuerte que me fui a un lugar donde había muchas cosas en mi contra, si lo queremos ver así. Uno, el clima. Dos, la personalidad de las personas. Tres, la cultura como tal. Y cuatro, el idioma, no sé si ya lo mencioné. Y pues, o sea, había muchas cosas que estaban como opuestas a mí. Entonces, en lugar de quedarme, que esto lo vi mucho en la clase de competencias interculturales, en lugar de quedarte como en cómo llevo México a Noruega, es cómo me adapto a Noruega y tomo lo mejor para traerlo a México a mi beneficio. Entonces, hoy me considero una persona con muchísimo más introspección, con muchísima más perspectiva de aprender a escuchar. Entonces, creo que sí me abrió mucho esta parte de sensibilidad intercultural y me encantó. Al final de la clase de competencias interculturales hicimos una carta y me encantó esto porque fue una carta a ti mismo y una carta a alguien como de despedida. Y en la carta de ti mismo te dicen como despídete de quién eras tú antes de tu intercambio y dale bienvenida a este a esta nueva personalidad que tienes gracias a este proceso intercultural. Y te dice nuevamente, pues despídete de una persona como tal, pero me encantó, lo volvería a vivir millones de veces más. Y pues nada, hoy mi consejo es que aproveches mucho esa clase en tu intercambio. A mí me sirvió muchísimo más de lo que esperaba porque lo puedes llegar a ver como una materia más y yo creo que sí fue algo súper necesario, me sirvió mucho de acompañamiento y más en el contexto en el que les platico, en el que me fui a Noruega, un país tan lejano y con tantas diferencias a lo que es América en sí. Y pues nada, gracias por su tiempo y si te vas a ir de intercambio, mi consejo número uno es aprovecha, suelta y vete dispuesto a, en lugar de traerte las cosas de tu país a ese, a recibir todo lo que se pueda de manera intercultural para que tú lo puedas llevar de regreso a tu país y poder beneficiar ambas culturas. Bye.